El 18 de junio de 1815, más de 10.000 hombres perdieron la vida en la batalla de Waterloo. En los días siguientes, esos cuerpos son enterrados a toda prisa. Hay que darse prisa porque el riesgo de enfermedad es considerable. Y sin embargo, 200 años después, los arqueólogos todavía siguen perplejos. A pesar de las excavaciones que hacen anualmente desde 2012, solo se han encontrado 2 tumbas. Ni grandes fosas comunes, ni miles de esqueletos, ni siquiera cientos de cuerpos. Y todo esto nos lleva a una sádica pregunta. Maldita sea, ¿dónde están esos 9.998 cuerpos? ¿Y qué pasó también con los miles de caballos que perdieron la vida ese día? En un primer momento podemos pensar que los huesos se descompusieron, pero no es así porque el suelo no es ácido y los pocos restos que se encontraron están en perfecto estado. La respuesta a este enigma es mucho más fascinante y bastante sórdida también. Solo os puedo adelantar que terminaron en lo que millones de personas consumían cada día y sin saberlo. Pero para entender lo que ocurrió hay que retroceder a 1806. Ese año, Napoleón decide imponer el bloqueo continental, una medida destinada a arruinar a Gran Bretaña, el enemigo acérrimo de la Francia de Bonaparte, impidiéndole comerciar con Europa. Una consecuencia indirecta de esta guerra comercial es el fin del suministro de azúcar en nuestras regiones. El dulce producto venía de la caña de azúcar cultivada en las colonias inglesas. Pero que no cunda el pánico. Científicos franceses y alemanes se ponen rápidamente las manos a la obra para trabajar con la remolacha azucarera. Y entre 1805 y 1811 desarrollan y perfeccionan un nuevo método de extracción. El preciado producto, esta vez de origen local, vuelve a los salones europeos. El problema es que la materia obtenida de la remolacha es parduzca y, francamente, bastante poco apetecible. Aquí entra en escena la industria francesa. En 1811, el industrial de Rosné populariza una técnica de purificación bastante innovadora. Durante la cocción, el jarabe de remolacha se pasa por carbón animal, también llamado negro animal, que le da al azúcar ese bonito color blanco. Y el negro animal se obtiene moliendo huesos de animales y cociéndolos a alta temperatura. En apenas 4 años, la industria adopta esta materia fascinante, revolucionaria e indispensable. Pero hay un problema: faltan huesos. Y esos huesos provenían teóricamente de mataderos y carnicerías. Sin embargo, en esa misma época se descubre que también el polvo de los huesos puede esparcirse sobre los campos para revitalizar el fosfato de la tierra agotada por la agricultura extensiva. El mercado del hueso, que antes estaba reservado para las clases más pobres, se convierte rápidamente en un negocio lucrativo. La consecuencia bastante turbia de todo esto es que la tentación de vender huesos de restos humanos se vuelve considerable, y eso a pesar de las prohibiciones que pesan sobre las exhumaciones ilegales. De hecho, los primeros saqueos de fosas comunes de soldados de las guerras napoleónicas se observan ya en 1819 y 1821, en la zona de Lübeck y Hamburgo. Numerosos incidentes están documentados en los estados alemanes durante las décadas de los 20 y los 1830. Ese rápido ascenso de la industria azucarera hace que se ponga el punto de mira sobre unas nuevas víctimas: los cementerios antiguos y las víctimas de la peste. Ningún lugar de descanso eterno parece estar a salvo de los especuladores. De momento, de 1815 y 1830, nuestros huesos de Waterloo siguen relativamente a salvo. Cierto es que los campesinos locales venden de vez en cuando algún cráneo a algún turista en busca de sensaciones fuertes, pero los visitantes describen regularmente la presencia de fosas comunes y no mencionan ningún incidente grave. Hasta 1831, cuando la situación empieza a deteriorarse. Y es que en esa época Bélgica se convierte en una parte central del cultivo de la remolacha azucarera. Y además, el mercado de los huesos está en pleno auge. Estos huesos que teóricamente son de origen animal. El parlamentario Leopold Zuth explica entonces a la Cámara de Representantes que la refinería de la remolacha exige una cantidad enorme de negro animal. Estamos hablando de 1 millón de kilos de huesos. La demanda es tan fuerte que los canales tradicionales, es decir, las carnicerías y los mataderos, no pueden seguir este ritmo. Y la situación es todavía más problemática porque Inglaterra y Francia están empezando a comprar huesos belgas. 350.000 kilos en 1834, 1 millón de kilos en 1835 y 3 millones de kilos en 1836. El mencionado Zuth se preocupa por el fraude a gran escala, que resulta de la dificultad de controlar las declaraciones. Se exportan cargamentos de huesos malolientes sin empaquetar, lo que hace la verificación casi imposible.
Tenemos ya casi todos los elementos de nuestro enigma. Y el acto final va a desarrollarse en 1834, cuando la industria azucarera se instala precisamente en la región de Waterloo. El lugar es ideal, rural pero a la vez cerca de la capital Bruselas, bien conectado de carreteras y rodeado de campos. De inmediato, los campesinos empiezan a transformar el paisaje del campo de batalla. Un registro de cosechas de la zona de 1827 nos dice que en aquella época se cultivaban principalmente trigo, centeno, cebada, avena, patatas y trigo sarraceno. 8 años después, la remolacha azucarera gana terreno a pasos agigantados. El periódico La Independencia belga describe los cambios horribles que eso provoca. Ya no hay bosque, ya no hay árboles grandes, ya no hay caminos forestales. Solo queda la pura llanura, arrasada por todas partes. Se han talado todos los árboles de la zona, incluidos los más antiguos e históricos de la zona. Todo por la remolacha, todo para hacer el azúcar, el fruto del bloqueo continental de Napoleón. Al cultivo de la remolacha se suma la creación de una gigantesca fábrica de producción de azúcar, además llamada pomposamente Refinería Nacional del Azúcar, situada a menos de 5 kilómetros del campo de batalla. Esta fábrica tiene su propio taller de fabricación de negro animal. Para funcionar solo hace falta remolacha y huesos. Además, otra fábrica de azúcar se instala al oeste de la ciudad de Waterloo. Un fenómeno que no es único, porque también encontramos una fábrica de carbón óseo cerca de Quatre-Bas y Fleurus, en las inmediaciones de los terrenos donde se libraron las batallas de Ligny en 1815 y Fleurus en 1690 y 1794. Claramente los muertos tenían motivos para estar preocupados, y a partir de 1835 la prensa francesa se llenó de rumores. El 23 de agosto de ese mismo año, El Independiente informa de que una compañía de industriales ha comprado el permiso para excavar el campo de batalla de Waterloo, con el fin de transformar los huesos en negro animal. Otro periódico, La Presse, recoge también la noticia precisamente de que los campesinos de Waterloo están presa de un sentimiento de asco y vergüenza ante el comportamiento de los especuladores. Pero aquí es donde hay que hacerse una pausa y preguntarse algo bastante legítimo. ¿No puede ser todo esto fruto del sensacionalismo de la prensa que está buscando puro morbo? Porque la verdad que las acusaciones son bastante fuertes, no voy a negarlo. Para confirmar esta hipótesis, que resulta bastante impactante, hacen falta algo más que unos pocos artículos de prensa. Por eso, un grupo de historiadores locales se ha sumergido de lleno en investigar el tema, adentrándose en los archivos locales que están guardados por el Estado de Bélgica. El campo de batalla, en 1835 como ahora, es gestionado por el municipio de Braine-l'Alleud. En sus archivos se encuentran varios informes y cartas entre los distintos niveles de poder. Un primer acta sobre los campos de batalla abiertos ilegalmente es enviada al juez de instrucción en abril de 1834. El alcalde de Braine-l'Alleud afirma textualmente: «Es imposible conocer a los autores de otra manera que por presunción suficiente para convencerlos». Informes posteriores señalan que exhumaciones ilegales se produjeron en los osarios de Braine-l'Alleud en abril de 1835. Los alcaldes están obligados además a avisar a la autoridad superior, el comisario del distrito, y este último pide a los poderes locales que contacten con el comandante de la Gendarmería de Waterloo para hacer cesar esta actividad, castigada por el artículo 360 del Código Penal francés. Y la reacción de este alcalde es particularmente interesante. Ordena publicar y fijar por todas partes una proclamación que dice: estas excavaciones están penadas con 3 a 12 meses de prisión y una multa de 10 a 200 francos. Los propietarios y campesinos locales son llamados activamente a denunciar cualquier infracción, y las autoridades y la policía a evitarlas activamente. Y lo que resulta particularmente interesante de darse cuenta aquí es que este aviso va directamente y apunta directamente a los propietarios de los terrenos de los campos de batalla y a los campesinos que lo trabajan. Lógico, porque son los más propensos a remover la tierra y a transportar grandes volúmenes sin ser detectados, y porque inevitablemente, tan poco tiempo después de la batalla, debían encontrarse con numerosos restos humanos, incluso con estas fosas comunes que hemos comentado. Y la cosa tiene mucha más índole cuando sabes que la remolacha azucarera requiere excavar bastante profundo para plantarse. Todas las pruebas empiezan a acumularse y parecen apuntar al mismo sitio. Pero eso no es todo. Varios turistas franceses fueron a la zona de los hechos para poder ver el campo de batalla donde estos ejércitos se enfrentaron y fueron testigos
del macabro negocio de los huesos humanos. En 1836, Edgar Quinet, el mismo que da nombre a una estación en París, historiador de renombre en plena ascensión, pasea por el campo de batalla. Cerca de una de las granjas donde se combatió con ferocidad durante toda la jornada del 18 de junio de 1815, ve a campesinos ocupados en cavar grandes zanjas de las que sacan prodigiosas masas de huesos. Intrigado, el escritor entabla conversación con uno de los trabajadores, que le explica que todo ese material está destinado a la fábrica de negro animal. Incluso añadió que los huesos de los soldados de la Guardia Imperial son especialmente apreciados por ser más voluminosos. Y os voy a leer otro testimonio de un ciudadano francés, médico concretamente, que se publicó en el Journal de Connaissances Médicales Pratiques en 1858. Y dijo: no olvido haber visto las mismas excavaciones practicarse en Waterloo, donde tuve la desgracia de perder a un hermano, y los huesos, transformados en negro animal, fueron a clarificar los azúcares de remolacha de Bélgica y los departamentos del norte. Las pruebas son numerosas, pero pese a todo, no hay que ver al campesino belga como un malvado sin escrúpulos, porque en realidad la vida de un agricultor del siglo XIX no era precisamente un camino de rosas. La miseria estaba por todas partes, el trabajo era especialmente duro y los huesos valían dinero. Sabiendo que en 1837 100 kilos de huesos se vendían a 14 francos, había al menos 75.600 francos que sacar del suelo, una suma muy considerable en una época en la que el kilo de pan se vendía a 0,25 francos. Y las autoridades de la época no tenían ningún interés en poner fin a este negocio lucrativo que enriquecía a sus ciudadanos y a la región. Y de hecho, hay que preguntarse si ese aviso que dio el alcalde en 1835 no era otra cosa que una especie de mensaje para apaciguar a la prensa internacional, que estaba totalmente escandalizada por esta práctica. En todo caso, está claro que, visto los testimonios de los turistas franceses que visitan los lugares, los saqueadores de osarios no parecen temer demasiado a las autoridades. Y de hecho, no se conoce ninguna mención de arresto por violación de sepultura ni en la prensa de la época ni en los archivos municipales. Y en realidad, la historia de los huesos de Waterloo es solo la punta del iceberg, porque encontramos situaciones idénticas en otros lugares donde se libraron grandes batallas. Leipzig, Hamburgo, muchos lugares célebres de las guerras napoleónicas están afectados por este suceso, sobre todo si están cerca de un núcleo urbano. Y esta historia no se detiene solo en las guerras de la Revolución Napoleónica y del Imperio. Encontramos rastros de explotación de campos de batalla de Crimea o de la guerra franco-prusiana en 1870 o 1871. La Gazette publica en 1875 una noticia de que los huesos humanos procedentes de fosas comunes fueron encontrados en la fábrica de negro animal de Vallières. Después de la Primera Guerra Mundial también se registran este tipo de abusos, y es que la prensa informa la recogida especialmente exhaustiva de los huesos en la zona de Malancourt, después de la batalla de Verdún. Un tema que podemos tratar si este vídeo os gusta mucho, dejádmelo en los comentarios. En el siglo XIX los cementerios civiles también son destruidos. En Gran Bretaña, el saqueo de las viejas tumbas medievales alrededor de las iglesias se vuelve tan habitual que el tema se aborda varias veces en el Parlamento. En Francia, incluso las famosas catacumbas de París también se vieron afectadas, y es que en 1892 el concejal municipal del momento instauró y intentó conseguir todos estos huesos para transformarlos en negro animal. Las fuentes mencionan también regularmente el saqueo de los huesos procedentes de las colonias francesas. Y los británicos no penséis que lo hacían mejor. Durante todo el siglo XIX se reportaron casos donde se trajeron huesos de Egipto, incluidas momias, para destinarlos a esta industria. Así que nada ni nadie se salvaba de este horrible suceso. Por suerte, hoy el azúcar blanco se purifica gracias a técnicas mucho más respetuosas, garantizadas al 100% sin ningún soldado muerto de por medio. Y esto es porque desde los años 30 del siglo XX nuevos descubrimientos han permitido cambiar las prácticas de la industria azucarera. Y si el tema te interesa, no puedo sino recomendarte que leas la obra de Bernard Wilkin, titulada Hasta la médula, la explotación industrial de huesos humanos en la época contemporánea. Un trabajo impresionante sobre un episodio de la historia que preferiríamos no conocer, pero que no podemos ignorar. Porque hay veces que la historia te recuerda, de una manera bastante peculiar y brutal a veces, que detrás de cada cucharada de azúcar se esconde una historia que nadie te quiere contar. Muchas gracias por ver este vídeo,
dale a like, suscríbete y te dejo por aquí otro vídeo que te puede interesar sobre qué pasaba después de las batallas medievales y antiguas. Hasta la próxima.